Bueno, Sergio, vamos a irnos metiendo en un tema que es extenso pero muy interesante. Y quiero saber cómo vivió el ámbito médico aquella gran noticia del nacimiento del primer bebé producto, que en esa época lo llamábamos de probeta, ¿no? Que era en 1978. Parece ayer, mira. Louis Brown, el primer bebé probeta en 1978, 34 años atrás. Y yo me recibí en el 71, hice todo el posgrado, residencia, jefatura y todo en el Hospital de Clínicas. En 1978 estaba recién terminando de ser instructor de residentes y yo me acuerdo de esa época como un gran revuelo en el sentido, más que nada, del área que correspondía a la parte de reproducción. Y ahí empezó a movilizarse todo, y yo estaba en una época que recién empezaba, con el afán de todo lo que es querer hacer todo, y bueno, hice todo desde el año 78 hasta el año 87, en el cual dije, no puedo seguir haciendo tanto asistencial sin hacer nada de creatividad, de investigación, y eso que a mí me gustaba como complemento. Y ahí fue cuando en el año 1987 creamos lo que es Alitus al día de hoy, y empezamos a caminar un camino en el cual estaba muy mezclado con todo lo que yo hacía de cirugías, de partos, y era un esfuerzo grande, pero también era una época en la cual todo esto recién empezaba, entonces no había la complejidad y la simplicidad al mismo tiempo que tenemos al día de hoy para este manejo de todo lo que es el tratamiento de la mujer infértil, o sea, de la pareja que no se embarazaba. Y ahí empezamos con el doctor Quintanz como biólogo, que tantas veces lo mencionamos, en esa época con el doctor Damasco, con el cual caminamos juntos unos años, y con Mónica Donaldson en el laboratorio acompañando al doctor Quintanz, y con Teresa Gambarte en la parte de instrumentación quirúrgica. Y ese era todo el equipo, y con eso empezamos y estamos donde estamos gracias a ese comienzo y todo lo que se desarrolló a partir de ahí. Fue tan importante todo esto que recibió el premio Nobel Robert Edwards, que fue el creador, ¿no?, de esta técnica. Robert Edwards, junto con Patrick Steptoe, recibió el premio Nobel en el año 2010. Es decir, ¿y cómo fue vivido por la comunidad médica eso? Pasaron muchos años, porque ese premio Nobel se lo tendrían que haber dado muchos años antes, pero todo esto, si recordás, todo lo que es la fertilización in vitro y todo ese tema generó mucha cosa. Controversia. Y todo eso hizo que yo creo que ese fuera el motivo por el cual se dilató tanto la entrega justa del premio Nobel, en un momento que él lo agarró muy quebrado de salud, lamentablemente, como para poder disfrutarlo, porque el premio Nobel, después de todo, es como el cierre de algo importante. Bueno, creo que hay una recorrida que podemos hacer si hacemos lo que planteamos al principio del programa, que en realidad es la evolución de todo esto y qué iba pasando en Alitus al mismo tiempo, ¿no? Ya, yo para llevarte de paseo tengo toda una lista, porque realmente son muchas cosas, son 25 años resumidos. Con muchas estaciones. Resumidos para tratar de ver lo que fue todo lo que se hizo. Vos fijate, el año 1978 nace Louis Brown. Recientemente, hace pocos días, falleció la madre de Louis Brown, es decir, pasó por lo menos 34 años desde el nacimiento. En el año 81 nace el primer bebé en Estados Unidos, en el 1982 en Francia y en 1986 en la Argentina. O sea, nosotros siempre un pasito atrás, pero en algunas cosas no tan atrás, pero te marca cómo esto se difundió rápidamente a nivel mundial. En 1984, el primer nacimiento producto de un óvulo donado, porque con el advenimiento de esta técnica de fertilización in vitro aparece la posibilidad de hacer tratamiento a mujeres que tenían fallas ováricas. Y en 1992 nosotros inauguramos nuestro departamento de ovodonación en nuestro instituto. En 1984, en Australia, el primer nacimiento de embriones congelados, que eso fue otro gran hito en todas estas técnicas, que era la posibilidad de los embriones que no se transferían poder criopreservarlos con éxito para poder utilizarlos a posteriori. Y nosotros en el año 1992 logramos el primer embarazo con embriones congelados en nuestro país.
En 1986 se descubre una hormona muy importante, que es la agonista del HRH, que evita el pico de la LH, que es una hormona que si sube antes de aspirar los óvulos, te afecta la calidad de los mismos, y con esta hormona se logró frenar, y a partir de ahí los resultados con la estimulación ovárica cambiaron radicalmente. En el año 1988, el primer nacimiento con una técnica llamada SUSI, que era inyectar espermatozoides por abajo de la cáscara del óvulo, que se llama zona perúsea, por fuera de la membrana del óvulo. Y nosotros lo logramos en el país en el año 1992. Esta técnica requería toda la técnica de la micromanipulación, es decir, tener todo el mecanismo por el cual poder inyectar estos espermatozoides. Y logramos 60 casos, 22 embarazos, y estábamos muy contentos porque era la forma de poder tratar a hombres que tenían muy pocos espermatozoides. Pero nuestra alegría con esta técnica se vio superada después por el advenimiento del ICSI. El ICSI, que aparece por primera vez en el año 1992 a nivel mundial. Y que nosotros, por estar trabajando con la técnica de la micromanipulación, lo logramos en la Argentina en el año 1994, es decir, muy poco tiempo después, porque ya estábamos con toda esa tecnología. En 1985, en hombres con obstrucción de su conducto por donde salen los espermatozoides, yendo a buscar esos espermatozoides por encima de la obstrucción, se logró los primeros embarazos. Y nosotros lo logramos en el año 1992 en la Argentina. Es decir, siempre se va un poco más atrás, pero no tan atrás como podría haber sido. En el año 1991, una técnica que se usa con mucha frecuencia, que es hacerle un agujerito a la cáscara del embrión antes de transferirlo, porque el embrión al quinto o sexto día tiene que romper, como el pollo rompe la cáscara del huevo, para extruir y hacer su implantación en el endometrio, que es la capa interna del útero. Y nosotros logramos el primer embarazo solamente un año después, en el año 1992, con esa técnica. En el año 94 desarrollamos la anestesia local para la punción por vía vaginal, es decir, la no necesidad de tener que sedar o dormir al paciente, que era una rutina cuando se hacía la obtención de los óvulos por la laparoscopía, es decir, antes, a diferencia de ahora que recuperamos los óvulos con una simple punción por vía vaginal, antes había que hacer una laparoscopía, que es colocar una óptica dentro del abdomen y punzar cada folículo, pero con visión directa, a diferencia de la simplicidad que te da al día de hoy la punción por vía ecográfica. En el año 1993 se logra el primer embarazo madurando en el laboratorio los óvulos, es decir, obtención de óvulos inmaduros, que es una técnica que tiene sus indicaciones y que puede ser muy útil en aquellos casos, por ejemplo, de poliquistosis ovárica, que son esos casos que tienen muchos folículos o muchos microfolículos y que por ahí su respuesta a la estimulación ovárica es muy intensa y puede llegar a ser perjudicial. Y nosotros lo logramos en el año 1995, el primer embarazo, producto de la maduración en el laboratorio de los óvulos. En el año 1988, espermatozoides aspirados de ese conducto por encima de la obstrucción, pero por punción. Antes era por una microcirugía, después de esa época simplemente con una punción. Y nosotros lo logramos en el año 1995. En el año 1996 empezamos a cultivar los embriones con células, que es una técnica que después tuvo sus periodos de mayor bonanza, se retrocedía por la mejora de los medios de cultivo, pero co-cultivar con células en el medio de cultivo los embriones le daba mayor posibilidad de desarrollo en forma satisfactoria. En el año 1997 se logra el primer embarazo con óvulos que habían sido criopreservados, se descongelan, se le hace el ICSI, se le inyecta el espermatozoide y se produce el embarazo. Y nosotros lo logramos en nuestro instituto 2 años después, en el año 1999. En el año 1997, por primera vez a nivel mundial, nuestro biólogo, el doctor Quintans, observó
que los embriones que se desarrollan más rápido, en un 70% terminan siendo varones. Esto es algo que después se repitió en otros lugares en el mundo y se vio lo mismo, y después hubo otros trabajos que decían que no, otros que sí, pero es un tema como que aparentemente arrancamos más rápido los varoncitos y después en algunos casos a algunas mujeres nos pasa. En el año 1998 desarrollamos una técnica para activar los espermatozoides que era co-cultivando esos espermatozoides con óvulos del sapo Buforenarum. O sea, el sapo ovula muchísimos óvulos, hacíamos un extracto con eso y durante un tiempo trabajamos activándolos de esa manera. En el año 1999 es cuando aparece la FSH, que es la hormona con la cual estimulamos los ovarios, recombinante, producida por ingeniería genética. Hasta ese momento, el año 1999. Y eso cambió radicalmente y coincidió con un momento en el cual era tanta la demanda por el crecimiento de toda esta especialidad que la FSH urinaria, que era la que se utilizaba hasta ese momento, hacía muy complicado juntar orina de tantas mujeres menopáusicas, que es de donde se extrae esa FSH. Entonces apareció la FSH recombinante, que se logró inyectando el gen humano productor de la FSH en células cultivadas, y esas células con el gen humano incorporado se la pasan produciendo FSH que liberan al medio de cultivo, que es de donde se purifica y se prepara la FSH para inyectar. Eso fue un paso fundamental. Después, en el año 1999 desarrollamos una técnica que era cuando el hombre tenía poquísimos espermatozoides, congelarlos para que no se perdiesen cuando se descongelaban en la zona pelúcida, que es la cáscara de óvulos que no habían fertilizado. Es decir, se utilizaba eso y para que no se peguen se utilizaban de otra especie. Y eso nos permitió lograr embarazos en hombres en los cuales la recuperación espermática era mínima. En el año 2000 logramos por primera vez encontrar los marcadores en la sangre que dieron nacimiento a todo esto que tantas veces vimos con la doctora Adriana Sarto, que es la relación entre las trombofilias y los abortos recurrentes, y al día de hoy también con fallas de implantación. En el año 2000 tuvimos el primer nacimiento mundial y en Argentina el ictus de bebé producto de embrión obtenido de óvulos criopreservados con técnica desarrollada por el laboratorio de Alitus, es decir, se modificó el medio de cultivo en el cual se reemplazó el sodio por la colina y eso mejoró mucho la técnica del congelamiento de los óvulos, superado al día de hoy por la técnica de la vitrificación, pero que en ese momento fue sumamente importante. Y en el año 2001 viene al país, invitado por nosotros, Enrico Semprini, que fue el pionero del tratamiento de las parejas serodiscordantes, que es aquella pareja en la cual el hombre o la mujer tienen el virus del HIV. En el año 2003 tenemos el primer embarazo en la Argentina, producto de un embrión que estaba en su estadio de blastocisto 5 días, que fue congelado, descongelado, congelado y descongelado. Es decir, que fue congelado 2 veces, porque cuando se lo descongeló en la segunda oportunidad para transferir, el endometrio de la mujer no estaba en condiciones adecuadas y se lo volvió a congelar, se lo descongeló en otro ciclo hasta y se logró el embarazo. ¿No? No sabrían. Y hasta ese momento con dudas de qué pasaba si se congelaba nuevamente, pero afortunadamente no pasó nada y se logró el embarazo, que nació y evolucionó, por supuesto, perfectamente. En el año 2003 lanzamos nuestro programa que tantas veces hablamos de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Sí, tan interesante. Y en el año 2004 los primeros nacimientos en nuestro país con diagnóstico genético preimplantatorio, que son aquellos casos en los cuales antes de transferir el embrión sacás una célula o sacás 4 o 8 células, ese estadio de blastocisto, para analizar. Analizás y te fijas qué embrión tiene o está afectado genéticamente como para hacer la transferencia de los que no lo están. Después, en el año 2009, ahí sí nace nuestro primer embarazo
con óvulos vitrificados en un programa de ovodonación, que es hacia donde tiende el programa de donación de óvulos, a hacerlo con óvulos vitrificados, dado que el éxito del congelamiento y del descongelamiento es muy bueno, como para no tener que hacer la sincronización entre lo que es la donante de óvulos y la mujer que va a recibir los óvulos. Y después, en el año 2009 también desarrollamos una técnica que permitió aprovechar bien los espermatozoides congelados, como se hacía antes, que se lo hacía en 1 o 2 tubitos, a diferencia de ahora que por ahí se congela en pastillas y se tienen muchas pastillas congeladas, por la técnica del scrapping, que es hacer una raspadita, tener lo necesario y no tener que descongelar toda la muestra y volver a congelarla. Y en 2012 logramos el embarazo, a principios del 2012, de un embarazo gemelar en el cual se tuvo esos óvulos congelados 12 años, que es el tiempo mayor en el cual a nivel mundial los óvulos estuvieron congelados. Es una mujer que a los 33 años, producto del tratamiento, que respondió mucho, se congelaron embriones, se congelaron óvulos, no anduvo, se volvió a hacer el tratamiento y quedándole la última tanda de óvulos vitrificados a sus 45 años, se descongelan, se transfieren y tiene su embarazo gemelar. ¿Primer embarazo? Son los óvulos que más tiempo a nivel mundial estuvieron... ¿Y eso se publica en revistas científicas? Y estuvieron vitrificados. En este momento está en trámite de publicación, estamos esperando la salida de la publicación y es un refuerzo más a todo lo que es nuestra campaña de la importancia de congelar óvulos cuando se es joven. Esta mujer respondió bien en su momento y gracias a eso es que después pudo utilizarlos ya teniendo una edad en la cual, por ejemplo, seguro su funcionamiento ovárico ya había disminuido. Es decir, con esto vemos un recorrido en los 25 años de la evolución de estas técnicas que fueron evolucionando y que al día de hoy son parte diaria de algo que empezó siendo una rareza, en la cual los pacientes viajaban al exterior para hacer los tratamientos que en su lugar de origen no se realizaban. Las técnicas estas se fueron difundiendo, los distintos países y las distintas regiones de los distintos países hoy cuentan con centros y estos tratamientos ya la necesidad de tener que viajar para hacerlo, salvo que sea por un problema de alguna técnica que está prohibida en un lugar y aceptada en otro, ya no tienen por qué viajar y se pueden hacer en su lugar con la calidad en la cual en muchos centros se ha logrado con posibilidades de tener embarazos que antes eran impensados. Es decir, en 25 años fue muchísimo el avance. Perdón. Y desde el nacimiento, antes que enganchásemos nosotros con este procedimiento, con estas técnicas, también se había avanzado. Y al día de hoy los avances son quizá menos notorios, o sea, son mejoras en los medios de cultivo, son mejoras por ahí en algún tipo de equipamiento, pero los grandes hitos como la aparición del ICSI, como la criopreservación con éxito, ya fueron las cosas que más marcaron el éxito en estos tratamientos. No, como te interrumpiera, para decirte que sí se ve gente que viene de otros países a tratarse acá, por la excelencia y a lo mejor por un tema económico. Seguro, pero mucho menos de lo que hacían antes. Claro. Antes era algo que los centros se nutrían, algunos de ellos en Estados Unidos o en algunos lugares pioneros, con una población de extranjeros que era el gran porcentaje. Ahora es innecesario. Ahora ya no. Bueno, mil gracias, Sergio. Vamos a ver un corte y ya volvemos.